desde esta iglesia, una de las embajadas internacionales aquí en Santa Catalina. La iglesia Sal y Luz a las Naciones le da la bienvenida a los que estamos aquí en Santa Catalina y a los que están en las redes sociales. Después de este tiempo de oración, de intimidad con Dios, de adoración, vamos a compartir la palabra del Señor. Amén. En la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a hablar de la resurrección. La resurrección es una fiesta para todo cristiano. Todo el que ha creído en Cristo, el que vino del cielo a la tierra, ese evangelio, esa buena noticia que el Padre nos envió a través de su Hijo Jesucristo. Cristo es el evangelio, y el evangelio pisó esta tierra en forma humana. El evangelio se hizo hombre, Dios con nosotros. Jesucristo vino, murió, es verdad, pero no se quedó en la tumba. Hoy domingo de resurrección, que le llama el mundo le llama a este domingo, domingo de resurrección. Nosotros los cristianos celebramos no un solo domingo la resurrección de Cristo, sino todos los días. Amén. Todos los días celebramos la resurrección de Cristo. Celebramos que murió y celebramos que resucitó. Y lo más importante es esa resurrección. Cristo resucitó, Él no se quedó en la tumba. Amén. 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 Murieron muchos famosos. A lo largo de todas las épocas, la historia del ser humano ha muerto mucha gente. Millones de personas han muerto. Gente importante, faraones, reyes, gobernantes, alcaldes, presidentes, especialistas. Mahoma, toda esa gente murió, pero no resucitó, no salió de la tumba, hablando físicamente. Pero hubo uno que sí murió, ¿verdad? Físicamente, pero físicamente resucitó en gloria. Ese se llama Jesucristo. Mateo 28 lo dice. Dice, después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento. Amén. Porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Note algo aquí muy importante, y es lo siguiente. Fíjese que dice que al amanecer, ¿verdad?, hubieron unas mujeres, María Magdalena y otra María, que fueron a ver el sepulcro. La vez pasada le enseñaba que fíjese que los primeros que vieron resucitar, que vieron que Jesucristo resucitó, no fueron ni siquiera los hombres, varones, sino unas mujeres. Amén. Y mujeres como María Magdalena, de la cual Cristo la había liberado de muchos demonios. Estamos hablando que Cristo, ¿verdad?, en Él todo el mundo tiene esperanza de cambiar su vida. Amén. Cristo no tiene excepción de persona. Cristo, hasta una prostituta, a una persona desechada por la sociedad, Él puede cambiar, transformar. Amén. Y levantar. Amén. Su honra. Amén. El ser humano es el que hace excepción de persona. Amén. Pero Cristo no hace excepción de persona. Dios busca un corazón arrepentido que le crea. No es lo mismo creer que Dios existe que creerle a ese Dios que existe. No es lo mismo. Hay gente que saben que Dios existe, pero no le creen a lo que dice ese Dios que vive y existe. Por lo tanto, estas mujeres fueron al sepulcro porque ellas sabían que Cristo les había dicho que al tercer día después de su muerte Él iba a resucitar. Amén. Y estas mujeres no se le olvidó esa palabra. Miren cuántas palabras no nos ha dado Dios a nosotros. Cuántos sermones no hemos escuchado, unos más que otros a lo largo de su vida. ¿Y en qué momento has puesto en práctica alguna de esas palabras de Dios?
No solamente es oír la palabra de Dios, sino obedecerla. Amén. Estas mujeres oyeron que Jesús dijo, al tercer día voy a resucitar. Y ellas no solamente oyeron, ellas lo creyeron, porque al tercer día temprano fueron a ver la gran manifestación de la resurrección. Y dice que sucedió que hubo un terremoto violento, no fue un terremoto suavecito. Hubo un terremoto en ese momento bien fuerte. Oye, porque un ángel, mira eso, la presencia de un solo ángel ocasionó un terremoto violento. Es que lo de Dios se manifiesta con poder. Amén. Amén. Por eso hay del que se meta con un hijo de Dios. Amén. Hay del que se meta con Dios para ser enemigo de Dios. Vea, es mejor no haber nacido. Así es. ¿Por qué? Porque Dios no ha perdido ninguna batalla. Lo de Dios se respeta. Los hijos de Dios se respetan. Los ángeles de Dios, dicen que los ángeles de Dios, y eso que ellos le ven la cara a Dios, están más cerquita de Dios, pero ellos no fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, como los seres humanos. O sea que entre los ángeles y los seres humanos somos un poco más importantes que los ángeles. Porque un ángel una vez le falló a Dios y Dios nunca lo perdonó. Ese ángel se llamó Luzbel, que después se convirtió en diablo. Le falló una sola vez a Dios y Dios nunca lo perdonó. En cambio, el ser humano, ¿cuántas veces no le ha fallado a Dios? ¿Y cuántas veces Dios no te ha perdonado? Así es. Y Dios todavía está con sus brazos abiertos, que todo el que se arrepienta, Él lo perdona. Amén. Aleluya. Pero no juguemos tampoco con el amor de Dios. No abusemos de la misericordia de Dios, porque de todas maneras, aunque Dios perdona una y otra vez, llega un día que se acaban todas las oportunidades. Después de muertos nada se puede hacer. Amén. Entonces dice que la presencia de un ángel que bajó ¿de dónde? Del cielo. Hizo que ocasionara un terremoto violento. ¿Y qué pasó? Dice, y acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. ¿Por qué sucedió? La presencia de un ángel que vino del cielo ocasionó un terremoto que hizo que la piedra, una piedra grandísima, que era la que tapaba la tumba donde estaba metido Jesús, se quitó la piedra por el temblor de tierra. Ni siquiera fue que el ángel agarró la piedra y la quitó. Ni siquiera fue que el ángel buscó a los discípulos de Jesús para que rodaran la piedra. Fue la presencia de un ángel de Dios hizo mover, quitar tremenda piedra gigante. Porque es que antes no había cemento ni nada de eso. ¿Y cómo tapaban las tumbas? Con piedras grandísimas, que esa era difícil removerla, ni con 2, ni con 3, ni con 4 hombres. Tenía que ser una fuerza muy grande, de muchos, para poder quitar esa piedra. Y nada más la presencia de un ángel hizo quitar la piedra. Mira cómo el poder de Dios es tan grande. Y son ángeles que están al servicio de Dios. Hacen tremendas manifestaciones. Ahora imagínate que el Dios que está contigo y conmigo, el mismo Dios dice que Él mismo nos defiende, Él mismo cuida de nosotros. Amén. Entonces el poder de Dios es grande, y los que están al servicio de Él también tienen poder y autoridad. Amén. Amén. Entonces dice que ese ángel se sentó sobre esa tumba. Su aspecto era como el de un relámpago, y su ropa era blanca como la nieve. El aspecto de un ángel es hermoso, pero con mucho que sea hermoso, por mucho que sea resplandeciente, por mucho que venga del cielo, ¿quién es más importante? ¿El creador o su creación? ¿Quién es más importante, Dios o los ángeles? Dios, ¿verdad? Sí. Porque ese ángel vino enviado por Dios, porque el poder que maneja ese ángel no es de él, sino de Dios. Por lo tanto, no adoramos a los ángeles, sino adoramos a Dios que los envía. Amén. Aleluya. Entonces, este tipo de ángel
vino a ser testigo de que ya el que estaba en la tumba ya no estaba. Y él era un mensajero en el momento para que el que viniera a buscar a Jesús, él le iba a dar la razón. ¿Qué vienen a hacer aquí? ¿Por qué vienen a buscar al que vive entre los muertos? Ya él no está muerto, él está vivo. Para eso fue que ese ángel se sentó sobre esa tumba para avisar que ya Cristo no estaba ahí. Porque dice, los guardias tuvieron tanto miedo de él, o sea, habían guardias de la guardia romana, por decirlo así, soldados, ¿verdad?, que estaban custodiando la tumba, porque ellos se aseguraron de que mientras el cuerpo de Cristo estuviera ahí, nadie se lo robara. Y por lo tanto, Dios no quería que nadie se acercaran a esa tumba. Vea, cuando ese ángel vino de parte de Dios, ni los guardias pudieron detener, ¿oyeron?, el poder de Dios y al ángel de Dios. Porque dice que cuando los guardias vieron a ese ángel y esa manifestación que se produjo a través de la venida de ese ángel, dice que los guardias tuvieron tanto miedo de él, del ángel, que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. Amén. Se privaron enseguida, se desmayaron y cayeron como muertos. Los guardias, cuando vieron ese ángel y la manifestación, y al ver que esa piedra se rodó como una pluma. Mira eso. Y dice, el ángel dijo a las mujeres, cuando las mujeres llegaban, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. Nosotros buscamos a Cristo en oración, buscamos su presencia, nos acercamos en oración. Y Dios busca verdaderos adoradores, que cuando nos acerquemos a Él, nos acerquemos de corazón. Amén. Todavía hasta el día de hoy Dios busca gente que lo busque de corazón. Fueron a ver lo que Jesús había prometido para decir él había resucitado como lo habían dicho. Entonces el ángel le dijo a las mujeres, no tengan miedo. No tengan miedo que los guardias están ahí privados como muertos. No tengan miedo que la roca se rodó. No tengan miedo que ahí en esa tumba no hay nadie. No tengan miedo de lo que aquí está pasando. Porque ¿saben qué? Le dijo el ángel a las mujeres, no está aquí. Diga conmigo, no está ahí. No está aquí. Ya no está ahí. En la tumba, ya no está. Pues ha resucitado, tal como dijo. Cuando Jesús da una palabra, créalo. Si Dios te dio una palabra, créala. Porque Dios no miente. Y el Señor cuando da una palabra, Él no miente. Él dijo que resucitaría y resucitó. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén, amén. Él lo dijo y lo cumplió. Todo lo que Cristo dijo se ha cumplido y se va a seguir cumpliendo. Ay de los que no creen. Ellos le van a darle cuenta a Dios. Pero bienaventurados los que creen, dice la palabra. Y aún bienaventurados son más los que no vieron y creyeron. Usted y yo no vimos cuando a Jesús lo mataron en esa cruz. Usted y yo no vimos cuando Él lo enterraron en esa tumba. Usted y yo no vimos cuando Él resucitó. Pero si Él lo dijo y está en la Biblia, lo creemos. Amén. Amén. Y Él se ha manifestado con gloria en nuestras vidas. Entonces, dice, Él ya no está aquí, le dijo el ángel, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos, Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, ahora ya lo saben. Un recado, un mandado, una razón, como quiera llamarle, el ángel le dio a las mujeres para que las mujeres se lo divulgaran y lo dijeran a los otros discípulos. Díganle a los otros discípulos que ya Él no está en la tumba, que Él resucitó, que Él está vivo. Amén. Amén. Aleluya. Y por Él vivimos y por Él predicamos. Por ese mensaje es que nosotros seguimos predicándole al mundo, tanto a los que creen y a los que no quieren creer. Le seguiremos predicando que Él no quedó muerto, que
que Él no se quedó en la tumba, que Él resucitó y Él está vivo. Y eso es lo que el mundo en el día de hoy está celebrando. Amén. Y nosotros lo celebramos hoy, mañana y siempre. Amén. Amén. Entonces dice, así que las mujeres se alejaron a toda prisa, se fueron corriendo de allí, asustadas pero muy alegres. A veces nosotros, ¿verdad?, tenemos problemas, tenemos dificultades, y aunque estemos como asustadas, ¿verdad?, porque a veces viene la duda, que parece que el problema nunca se fuera a acabar, pero tenemos una fe que es más grande que el susto, es más grande que el problema. Estas mujeres vieron que se hizo realidad, vieron y escucharon, y estas mujeres ahora portaban un mensaje de decirle a los otros que Cristo resucitó. Ellas estaban asombradas, asustadas pero alegres. Amén. Son unas emociones encontradas, asustadas pero alegres. Muchas veces vamos a estar asustadas o asustados los hombres que me escuchen, pero vamos a estar alegres. Porque la fe te da esa alegría que tú no puedes a veces explicar. Amén. Puede estar el problema más grande del mundo en tu casa, en tu familia, pero como tú tengas esa fe en Dios de que todo va a estar bien, que todo el Señor lo va a arreglar, que Dios no te va a dejar desamparado, hay algo que te asusta pero a la vez te alegra. Amén. Eso lo produce la fe en Dios. La fe en Dios no es que uno no tenga miedo a nada. La fe en Dios es que aunque tengamos algunas veces temor de cosas o de algo, pero la fe en Dios te da la fuerza, la fortaleza para decir, no importa lo que esté pasando, pero yo sigo creyendo que mi Redentor vive, y del fango de donde ahora estoy, del problema donde estoy metida, de ahí me va a sacar. Amén. Aleluya, Señor. Él no nos va a dejar metida, como dicen acá en la costa. Él no nos va a dejar metidos. Él no nos va a dejar solos. La fe en Dios produce muchas veces temor, pero a la vez nos da alegría cuando la cosa se quiere poner como un poco complicada. Así es que estas mujeres estaban asustadas porque a la vez ellas decían, ¿esto qué pasó aquí? Nunca habíamos visto esto. ¿Cuándo había pasado esto? Que una piedra tan grande que está tapando una tumba de esta se haya rodado ella sola. Y ahora no vemos el cuerpo de Jesús, no está ahí. Y para completar, los soldados esos que son tan gigantes, tan fuertes, están tirados ahí como muertos. Y hay una persona vestida de blanco, que es un ángel que nos está hablando esto que es. O sea, cosas impresionantes. Cuando Dios se manifiesta pasan cosas impresionantes. Amén. A la vista del ser humano. Entonces dice que las mujeres estaban asustadas pero alegres, y corrieron a dar noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. De todas maneras, Cristo, yo me imagino Cristo riéndose de esas mujeres. Esas mujeres asustadas pero alegres, y salieron corriendo. Patica, ¿para qué te tengo? Salieron corriendo de ahí porque le fueron a avisar de todas maneras a los otros discípulos. En el camino se encontraron con el propio. Se encontraron con Jesús ya resucitado. Amén. Y yo me imagino que Jesús con una sonrisa le dijo, ¿y ustedes para dónde van? Me imagino que Jesús se reiría al ver esas mujeres pálidas, asustadas, pero a la vez corriendo, porque sabían que tenían un mensaje que dar a los otros discípulos, y a la vez pensaban, ¿será que nos van a creer? Porque muchas veces a uno le da temor de predicar o hablar de algo que los demás no han visto. Amén, así es. Porque mucha gente quiere ver para creer. Y qué difícil es decirle algo a las personas que no han visto. Qué difícil es hacerlos que crean. Solo Dios podrá convencerle. Entonces dice que Jesús se las encontró por el camino, y ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Y Jesús le dijo, no tengan miedo, les dijo Jesús, vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y ahí me verán. Así que mis amadas que están aquí, mis amados que están en las redes sociales, el mensaje de hoy, Jesús resucitó.
Amén. Él no se quedó en la tumba. Él no se quedó en una cruz muerto para siempre. Él lo bajaron de la cruz. Él lo metieron en una tumba como cualquier otra persona. Pero lo único que pasó extraordinario, que no sucedió con más nadie, fue que Él resucitó. Amén. Nadie oró por Él para que resucitara. Nadie hizo ayuno por Él para que resucitara. Nadie le pidió, Padre, que resucite Jesús. Nadie pidió eso. Él solo resucitó porque Él es Dios. Amén. Amén. Jesús es Dios igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. Dios con nosotros. Jesús no se quedó muerto. Y por lo tanto los que le siguen a Él también resucitamos juntamente con Cristo ahora en el Evangelio. Dice que nosotros, cuando estábamos sin Cristo, estábamos en nuestros pecados. Estábamos muertos en nuestros pecados. ¿Cómo así? Que aunque respiramos, aunque caminamos, aunque hablábamos, para Dios estábamos muertos espiritualmente. En la calle, qué poco de gente muerta hay caminando. ¿Cómo? Muertos en espíritu. Porque no tienen esa comunión con Dios, un espíritu nuevo, como dice la Biblia. Desde que Adán y Eva pecaron, lo primero que se le murió al ser humano fue el espíritu. El espíritu que los conectaba con Dios se murió apenas Adán y Eva pecaron. Porque Dios dijo, de todo árbol que hay en este huerto del paraíso puedes comer, menos del árbol que está en el medio. El día que comas de ese árbol te mueres. Y comieron del árbol. ¿Y usted cree que Dios es mentiroso? Dios no es mentiroso. Ay, pastora, pero ellos siguieron vivos. Sí, siguieron vivos su cuerpo y su alma, pero su espíritu murió. Por lo tanto, ahí entró la muerte, entró las enfermedades. Desde que Adán y Eva pecaron, entró la enfermedad, entró la maldad, entró toda la malicia. Tanto que Adán y Eva estaban desnudos y apenas pecaron, buscaron hojas de higuera para taparse, porque sintieron vergüenza. ¿Por qué antes no sintieron eso? Porque su espíritu estaba vivo y ellos no tenían ninguna malicia. El Espíritu de Dios en nosotros nos hace vivir en santidad. No tenemos malicia, no tenemos esa maldad. Pero apenas ellos se muere su espíritu que los mantenía santificados con Dios, entró la enfermedad, entró la muerte, entró toda clase de maldad en el ser humano. Y todavía Eva no había dado a luz ni un hijo. Después que pecaron fue que empezaron ellos a tener hijos. Por lo tanto, el pecado entró por un hombre al mundo, ¿verdad? Y por eso todos están separados de la gloria de Dios. Todos fueron contaminados con ese pecado. Por eso todo el mundo nace pecador y nace con un espíritu muerto. Por eso es que la gente mata, asesina, le quita el marido a la comadre, el hombre viola y hacen toda clase de robo, de maldad, y es como si no pasara nada. ¿Por qué? Porque tienen un espíritu muerto. Ellos no tienen ese discernimiento para entender qué le agrada a Dios, qué no le agrada a Dios. Entonces, cuando uno viene a Cristo y le entrega su vida a Cristo, se rinde a Cristo, Dios promete darnos un espíritu nuevo y un corazón nuevo, que es a través de ese espíritu nuevo que Dios nos regala, es que vamos a empezar a vivir una nueva vida con Cristo. Amén. Amén. Y ahí es donde yo me refiero, que sin Cristo estábamos muertos en nuestros deleites y pecados, nuestros delitos y pecados. Pero cuando venimos a Cristo, dice que conjuntamente con Cristo fuimos crucificados. Amén. Dijo Pablo, así como crucificaron a Cristo en una cruz, nosotros crucificamos nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Amén. A la cruz. A la cruz la vieja Eliana, a la cruz la vieja Cande, a la cruz la vieja Luneira, a la cruz la vieja persona que tú eras sin Cristo, a la cruz está muerta. Ahora nació una nueva persona. Amén. Ahora es una nueva mujer, ahora es un nuevo hombre. En Cristo tenemos la oportunidad de nacer de nuevo y hacer las cosas mejor, de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y quién nos ayuda a hacer eso? El Espíritu nuevo que está con nosotros, y Él a través del Espíritu Santo.
Amén. Entonces, ahora en Cristo, ¿cómo celebramos la resurrección de Cristo? Demostrando la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Ahora hemos resucitado con Cristo, con una nueva vida en Cristo. Esa es la vida nueva que Dios quiere que usted y yo vivamos. Queremos celebrar el domingo resucitado, lo celebramos todos los días. ¿Y cómo lo celebramos? Demostrando esa nueva vida resucitada con Cristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Entonces damos gracias a Dios por esta palabra.